Criterio de la primera derivada. Sea x igual a un punto crítico de f en el cual f es continua. Si f' cambia de positiva a negativa en x igual a, entonces f tiene un máximo local en x igual a. Si f' cambia de negativa a positiva en x igual a, entonces f tiene un mínimo local en x igual a. Finalmente, si f' no cambia de signo en x igual a, entonces f no tiene ni máximo ni mínimo local en x igual a. Analicemos el criterio de la primera derivada de forma gráfica. Acá observamos la gráfica de una función f y tres puntos críticos de esta función. Un punto crítico es donde la primera derivada vale 0 o donde la primera derivada no existe. En este caso, los puntos que están ahí dibujados, esos tres puntos, la primera derivada vale 0 ahí porque la recta tangente es horizontal. Recordemos que la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada en el punto. Para este primer punto crítico, observemos que antes del punto crítico, las rectas tangentes son crecientes, es decir, tienen pendiente m mayor que 0. Pero la pendiente de la recta tangente es la derivada en el punto adecuado. La derivada f' de x sería mayor que 0 antes de este punto crítico. Después de ese punto, las rectas tangentes son decrecientes. Tienen pendiente menor que 0, negativa, y por tanto f' en el valor de x que corresponde a ese punto sería negativa. Y entonces si f' cambia de positiva a negativa, en ese punto crítico, entonces en ese punto crítico hay máximo local. Eso es lo que dice el criterio de la primera derivada. Observemos este segundo punto crítico que está acá abajo. Antes de ese punto crítico, las rectas tangentes a la curva, a f, son decrecientes, es decir, tienen pendiente negativa. Por tanto, f' en el valor de x que corresponde a ese punto sería menor que 0. Después de ese punto, por acá al lado derecho, las rectas tangentes son crecientes, tienen pendiente mayor que 0. Por tanto, la derivada f' de x sería mayor que 0. Y entonces, si la derivada cambia de negativa a positiva, en el punto hay un mínimo local. Eso es lo que dice el criterio de la primera derivada. Finalmente, observemos este tercer punto acá y notemos que antes de ese punto, las rectas tangentes son crecientes, es decir, tienen pendiente m mayor que 0. Por tanto, f' de x es mayor que 0. Y después de ese punto, las rectas tangentes siguen siendo crecientes, es decir, m mayor que 0, tanto f' de x es mayor que 0. Entonces f' de x antes de ese punto es positiva y después de ese punto también es positiva, no cambia de signo. Entonces en ese punto no hay ni máximo ni mínimo local, es lo que se denomina un punto de silla. Un punto de silla es un punto donde la derivada vale 0 y antes de ese punto la derivada tiene un signo y después de ese punto la derivada conserva su mismo signo. Resolvamos este problema. Tenemos la función f de x igual a 3x4 más 4x3 y vamos a hacer tres cosas. En la parte A vamos a determinar en qué intervalos f crece y en cuáles decrece. En la parte B vamos a hallar los valores máximos y mínimos locales de f. Y finalmente en la parte C vamos a bosquejar la gráfica de f. Comencemos entonces encontrando la derivada de f de x. Derivemos por la regla de la potencia. Acá donde está x4, bajamos el 4 a multiplicar al 3 y le restamos 1 al exponente, entonces queda 12x3. Más, acá donde está x a la 3, derivando por la regla de la potencia, bajamos el 3 a multiplicar al 4, también da 12.
le restamos 1 al exponente y queda 12x2. Factorizamos. En este caso tenemos factor común el 12 y también x al cuadrado con la menor potencia. Sacamos la menor potencia de factor común, entonces sería 12x cuadrado del factor común, y como acá está x3, va a quedar un x, más aquí está 12x2, al sacarlo de factor común completo, queda un 1. Averiguamos dónde la derivada vale 0, esos son los puntos críticos, f' de x igual a 0, sí, x cuadrado vale 0, pero x cuadrado vale 0 si x es 0. O también, si este paréntesis vale 0, x más 1 es igual a 0, pero x más 1 vale 0 cuando x es menos 1, porque menos 1 más 1 da 0. Entonces, x igual a menos 1 es el otro punto crítico. Estos son entonces los puntos críticos de la función. De la derivada vale 0. En este caso la función es polinomial, la derivada siempre existe, entonces no hay más puntos críticos. Ubicamos esos puntos críticos, menos 1 está primero que el 0, en la recta real, y vamos a averiguar el signo de f'. Para eso vamos a tomar puntos de prueba. Por ejemplo, después del 0 podemos tomar el 2 y calcular f' de 2 y averiguar el signo de f' de 2. Hagamos eso por acá a un lado, hagamos ese cálculo. Acá está f' y calculemos f' de 2. f' de 2 es aquí en f', cambiar x por 2 daría 12. Cambiamos x por 2 acá, da 2 al cuadrado. Y aquí cambiamos x por 2, pues da 2 más 1. Y eso obviamente da positivo, mayor que 0. Nos interesa el signo. F' de 2 es mayor que 0. Podemos calcular luego f' en un punto que esté entre menos 1 y 0, que puede ser menos 1 medio. F' de menos 1 medio. Calculemos por acá, f' menos 1 medio sería 12 menos 1 medio al cuadrado menos 1 medio más 1. Da 12 menos 1 medio al cuadrado da un cuarto, da positivo. Y menos 1 medio más 1 da 1 medio. En definitiva, eso da mayor que 0. Y finalmente, un punto que esté atrás de menos 1, por ejemplo, menos 2, f' de menos 2, y no lo voy a calcular, pero f' de menos 2 da negativo, ustedes lo pueden hacer. En definitiva, tenemos f' es negativa a este lado, f' es positiva acá, y f' es positiva acá al lado derecho. Ahora vamos a analizar qué sucede con la función f. Ubicamos de nuevo acá los puntos críticos, menos 1, 0. Donde f' es negativa, la función f decrece. Donde f' es positiva, la función f es creciente. Donde f' es positiva, la función f es creciente. Y observamos entonces que f tiene un mínimo local, el menos 1. Por el criterio de la primera derivada se puede justificar porque ahí hay un mínimo, porque f' cambia de negativa a positiva al pasar por el punto crítico menos 1. Y observemos que en 0 f' no cambia de signo. Antes de 0 era positiva, después de 0 sigue siendo positiva. Entonces la función no tiene ni máximo ni mínimo local en x igual a 0. Va a tener un punto de silla. Entonces la conclusión es, para la parte A, f crece en menos 1, 0, unido desde 0 hasta más infinito. Y f decrece en este intervalo desde menos 1, desde menos infinito hasta menos 1. Y hay un mínimo local. F tiene
mínimo local en x igual a menos 1. Y el valor del mínimo local, se encuentra en la función original, evaluando en el punto menos 1, f de menos 1. Recordemos quién es la función original. Acá observamos la función original, f de x igual a 3x4 más 4x3. Al reemplazar x por menos 1, obtenemos entonces 3 menos 1 a la 4 más 4 por menos 1 a la 3. 3 menos 1 a la 4 da 1. Y menos 1 a la 3 da menos 1. Entonces queda 3 menos 4 da menos 1. Ese es el valor del mínimo. Y f tiene un punto de silla en x igual a 0. Y f de 0 pues va a dar 0 porque es cambiar x por 0 acá en la función. Hagamos entonces un bosquejo aquí de la gráfica de la función f. Menos 1, 0, 1, 1, menos 1. La función f, el menos 1, tiene un mínimo local. Y el valor de ese mínimo es también menos 1. En 0 es un punto de silla. Entonces la función, al tener un mínimo local acá, viene decreciendo. Viene decreciendo hasta llegar a ese punto de mínimo local. Después de ese punto de mínimo local, comienza a crecer. Hasta llegar a este que también es un punto crítico, que es un punto de silla. Y después de ese punto, sigue creciendo. Esta sería entonces la forma de la gráfica de la función f.